¿Queda claro esto, no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. O sea, en otras palabras, no hay ningún número real que haga esto. Eso le está diciendo el ejercicio. ¿Sí? Que cumpla esta igualdad. Ya. Entonces, este está listo. Estos dos, uno está hecho y el otro está de ejercicio. Queda uno solo. En realidad quedan dos, pero uno es más complicado que el otro y son lo mismo. Después de que uno se da cuenta de algo. Este problema, ¿cómo lo resolveríamos? Aquí ya no hay alguna fracción que cancelar, así que eso no hay que hacerlo. ¿Cuál es la relación entre esos dos factores? Entre x elevado a 4 tercios y x elevado a 2 tercios. ¿Cómo yo de uno obtengo el otro? Se pueden transformar en raíces cúbicas. Sí, podría ser. Transformarlo en raíz cúbica. O sea, tú dices ponerlo como raíz cúbica de x cuarta o al revés. Raíz cúbica de x y todo eso elevado a 4. Ah, pues sí, así se hace. Raíz cúbica, digo. ¿Ya? Sí, o sea, puede ser, pero visualmente todavía no les dice cómo resolver el problema. A lo mejor hay que factorizar. ¿Cómo factorizamos? Por el factor común de x elevado a 2 tercios. Ya, pero aquí no hay un 6 solito. No nos va a servir. Pero tiene que ver eso que dices tú. ¿Me creen eso o no? ¿Esto? ¿Qué pasaba cuando nosotros teníamos una potencia de una potencia? Se multiplicaban Se multiplicaban los exponentes. 2 tercios por 2, ¿cuánto es? 4 tercios. 4 tercios. O sea, estas dos cosas son equivalentes o son la misma ecuación, solo que escrita de otra forma. ¿Por qué creen que la escribí así? Para juntar términos en común, ¿será? No sé. Es que aquí no hay términos común. Ese es el problema. Si hubiera un término en común, estaríamos bien. Pero este de aquí y este de aquí no son términos comunes. Definamos u igual a x elevado a 2 tercios. Esto en matemática tiene un nombre, se denomina variable auxiliar. Y fíjense qué es lo que pasa después.
Si esto es u, ¿cierto? Aquí lo estamos definiendo. Nos quedaría u al cuadrado. Más 5 por x elevado a 2 tercios, pero x elevado a 2 tercios es u. Y el 6 quedó igual. Ya, y ahora, esta ecuación, ¿cómo se resuelve? Factorizando. Revisando. Puede ser factorizando, ¿cierto? ¿Qué tipo de ecuación es esta? Cuadrado de binomio. No, no es un cuadrado binomio. Es una ecuación Cuadrática. cuadrática. Ahí sí, ¿cierto? Entonces, ahí vayan teniendo cuidado. El cuadrado de binomio es esto. Es el desarrollo del cuadrado, de la potencia 2 de un binomio. ¿Sí? Esto de acá no es eso. Ya, ¿cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Existen varias formas. En la clase pasada vimos una, que fue factorizando, ¿se acuerdan? En este caso, ¿podemos factorizar o no? Sí. ¿Cómo se factoriza? Queda x más, o sea, u más 3 y la otra u más 2. ¿Sí o no? ¿Cómo nosotros encontrábamos estos números? Había un truco. ¿Cuál era ese truco? Que tenía que ser igual a 0. Para Que encontrar sumados el de en B cierto. y multiplicados de en C. Exacto, ¿cierto? Nosotros tenemos que buscar. Esa es Ese es el método. Buscamos dos números que sumados den ese valor, el que acompaña a la u, y multiplicados den el término libre. ¿Ya? Para factorizar, eso lo voy a escribir. Buscamos dos números que sumados den 5. ¿Sí? Y que multiplicados den el término libre, o sea, 6. ¿Ya? Ahora, si no encuentran la factorización, ¿cuál sería otra alternativa para resolver la ecuación? Fórmula general. La fórmula general, ¿cierto? Entonces, aquí también lo vamos a escribir. También podemos utilizar la fórmula general. ¿Cierto? Toda ecuación cuadrática va a tener esa solución. U igual a menos b, más menos raíz de b cuadrada menos 4c partido por 2a. Donde en este caso el a vale 1, el b vale 5 y el c vale 6. ¿Cierto? Y entonces cualquiera de las dos alternativas va a llevarle a lo mismo. Ya, pero vamos a potenciar esta que es más corta. La de la factorización. ¿Qué se hace ahora al tener esta factorización? Cuando un producto es cero. Alguno de los factores es 0. Exacto, ¿cierto? Entonces el principio aquí es ese. Un producto es cero si, solo si, o siempre y cuando, alguno de sus factores sea cero.
Entonces, u más 3 es 0 o u más 2 es 0. Entonces, ¿cuáles serían los posibles valores de u? Menos 3 menos 2. Menos 3 y menos 2, ¿cierto? Entonces, así, ya. ¿Y el problema terminará ahí o no? No, hay que encontrar X todavía. Hay que encontrar x todavía, ¿cierto? Porque, ojo, eso es bueno notarlo. Nosotros encontramos los valores de u, pero a nosotros nos interesa encontrar valores para la x, ¿sí? ¿Cuál era la relación entre ambos? Ahí está. U igual a x elevado a 2 tercios. Es decir, se cumple eso, ¿sí? Ya. ¿Cómo se encuentra la x? Llamémosle a este 1 y a este 2. ¿Cómo resolvemos la primera ecuación? Porque la otra es similar. Y aquí tiene algo que ver con lo que dijo una compañera al principio. ¿Qué significa elevar a una fracción? Raíz. ¿Sí? ¿Cómo nos deshacemos de la raíz cúbica? Elevando al cubo. Ya, si elevamos al cubo, ¿qué nos resulta? Al lado izquierdo, x cuadrado. Y al lado derecho, Menos 27. ¿cierto? Menos 3 por menos 3 por menos 3, o sea, menos 27. ¿Qué problema tenemos en este punto? Y quedaría una Raíz raíz negativa. negativa. ¿Cómo que hablan dos personas a la vez? Quedaría una raíz negativa. Si pasamos el exponente. ¿Cierto? Si sacamos raíz cuadrada, tendríamos la raíz de un negativo. ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Eso es un número No sé. real o no? No, No. No. En otras palabras, la conclusión, entonces, como x cuadrado siempre es un número mayor o igual a 0, este primer caso no tiene solución. ¿Ya? ¿Y qué pasará en el segundo caso? lo mismo, Lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? porque lo leeríamos al cubo, después le sacaríamos la raíz, es lo mismo. O sea, sería también un número negativo, ¿cierto? Le estaríamos sacando la raíz a menos 8, porque menos 2 al cubo es menos 8. Entonces, esto tampoco tiene solución. ¿Ya? El mismo argumento del punto anterior. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? No tiene tiene solución solución de dentro la del ecuación. real. Exacto. Que la ecuación en sí, la que teníamos originalmente, no tiene solución en el conjunto de los números reales.
La ecuación no posee solución en el conjunto de los números reales. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O alguien no se perdió en alguna parte? Que vaya preguntando si alguien no entiende, chicos. Recapitulemos un poco. Tenemos esta ecuación que por sí misma no nos dice nada. ¿Sí? O sea, no es de ningún tipo de que uno haya estudiado antes. Pero si nos damos cuenta que se puede reescribir así, eso ya tiene más forma de una ecuación cuadrática, ¿cierto? Esta. Y para que quede en la forma que nosotros queremos, definimos esta variable. X elevado a 2 tercios. Y ahí ya después es resolver simplemente una ecuación cuadrática. ¿Ya? ¿Cuál es el cuidado? Que después que uno encuentra la solución, lo hace para esta nueva variable. Pero a nosotros nos interesa la X. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que hacer estas dos resoluciones. ¿Ya? Y justo en este problema dio que en ningún caso era solución. ¿Ya? Pero puede ser también que tenga más soluciones. Por ejemplo, si aquí hubiese dado 1, por decir algo, ahí hubiéramos obtenido una solución. ¿Sí? Si esto hubiese sido 1 y este un 2, por ejemplo, ahí hubiéramos tenido dos soluciones. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Sí, profe. Ya. Entonces, este está listo. Y este de acá en realidad no tiene ninguna ciencia. Llegar y aplicar la fórmula general. ¿Ya? Y queda dependiendo del R y del S. Por eso les digo, no hay mucho que hacer. Queda expresado, por así decirlo. Ya. Estos problemas son todos, o casi todos, relacionados con sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Porque en esta parte nosotros resolvimos ecuaciones. En esta parte habían algunas cosas, en esta, que podíamos resolver por sistemas de ecuaciones. ¿Se acuerdan cuando hacíamos proporciones? ¿Sí? Pero estos problemas con enunciado, sí o sí involucran sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Entonces vamos a hacer uno o dos de ellos para que se den cuenta cómo se trabaja y ya la guía 1 quedaría lista. O sea, lista en el sentido que lo que queda es para ustedes. Profe, ¿Sí? que usted podría mandar después como una pauta de la guía del listado uno, no sé si tiene, como para después chequear lo que trabajemos, como cada uno O sea, por su lista. más que pauta podría enviar la solución, o sea, lo que tienen que llegar. O sea, a eso voy, claro, claro. ¿Sí? ¿Ya? Sí, no hay Sí, problema. O sea, como con las respuestas para que ustedes vayan sí, la comparando el respuesta no. resultado. ¿Sí? ¿Ya? Exacto. Ya, bacán. Gracias. Pero no se los prometo ni hoy día ni mañana, porque los tengo bien pesados. Puede ser el jueves o viernes. Sí, ¿Sí? sí, no se preocupe. Vale. ¿Encuentran que vamos bien en el ritmo o voy muy rápido o muy lento? Ahí, profe. Yo diría que ¿Sí? va bien. Así se entiende todo. Sí, Sí, porque si es que, no sé, piensan que voy muy lento, para apurarme un poquito, y si piensan que voy muy rápido, para calmar las revoluciones.
Ya, como les decía, este problema es un problema de sistemas de ecuaciones, pero es con enunciados. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros traducir ese enunciado en ecuaciones? A la larga, esa es como la mayor pega. ¿Cómo de un problema, el concepto de un problema, traducirlo a lenguaje matemático para poder resolverlo? Para eso, chicos, pura comprensión de lectura. Hay que ir leyendo y traduciendo casi palabra por palabra, ¿sí? Entonces, empecemos. Un campo rectangular. ¿Qué era un rectángulo? Un paralelogramo. No, sí. Sí, era un paralelogramo que tenía todos sus ángulos interiores de 90 y tenía, bueno, de todas formas eso lo vamos a ver ahora con geometría, ¿eh? De nuevo. Pero es una cosa así, ¿cierto? Todos sus ángulos interiores son de 90, sus lados opuestos son obviamente paralelos, y dos lados consecutivos no pueden tener la misma magnitud, porque si no estaríamos hablando de un cuadrado, ¿sí? Ya, entonces, hasta aquí, a ver, está listo. Un campo rectangular, ahí está. 20 metros más largo que ancho. ¿Cómo traducimos esa parte al lenguaje matemático? 20 más X. Sí, va por ahí, pero entonces partamos por quién es X. ¿Sí? En todos estos problemas uno tiene que conocer qué significa la variable que va a utilizar. Ya, vamos a usar una variable, bien. ¿Qué vendrá a ser la X? El ancho. ¿El ancho o el largo? El ancho. Ya digamos que es el ancho, ¿cierto? O sea, eso. Ya, ¿y qué significa que tenga 20 metros más largo que ancho? Que el largo es X más 20. Exacto, ¿cierto? Ya, ojo, ustedes también podrían haber dicho esto, ¿ah? Que X es el largo y esto sería X menos 20, ¿sí? Es lo mismo, pero la traducción directa es la que está con azul. ¿Ya? O sea, nos quedamos con esa que es directo de lo que dice. Ya, vamos bien. Sigamos. Está circundado por 100 metros de cerca. ¿Cómo se traduce eso? ¿Sería el perímetro? Exacto, ¿cierto? O sea, si nosotros quisiéramos verlo, sería esto, más eso, más eso, más eso, es 100. ¿Ya? ¿Y cuál es el perímetro en este caso? 2x más 20. ¿Cierto? Para más 20. O sea, 2x más 40. Casi. ¿Cuánto vale esto? 4X. Eso que Ah, estoy la marcando. línea. ¿Cuánto? ¿Sí? Esta, X. ¿cuánto vale? X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es la gracia del rectángulo. Lados opuestos son congruentes. ¿Cuánto mide esta? X más 20. Más 20. X más 20. Entonces, ¿cuál sería el perímetro? La suma de todo. La suma de todo, ¿cierto? X más 20, más X más 20. Eso sería... Ah, me comí un X. Ahí sí. Serían 4X más 40. ¿Sí? Ya. Y ahora, ¿cómo encuentro la solución de esta ecuación? Es una ecuación común y corriente, de grado 1. 4X más 40 igual a 100. Restamos los 40. 4X es igual a 60. Y la X sería
60 15. de guión 4 son 15. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el problema, tradujimos eso y tradujimos eso. ¿Hay algo más que traducir? Hay que decir cuánto es el ancho y el largo, ¿no? Sí, pues, o sea, hasta aquí está el problema, porque después viene la pregunta, ¿verdad? Eso no tiene mucha traducción. Y como es un problema contextualizado, lo más correcto sería que nosotros diéramos una respuesta, ¿sí? Una respuesta formal, porque esto es el número asociado a la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta que se hace? El alto es de 15 metros y el ancho es de 35 metros. Alto y ancho. ¿Qué estamos viendo? ¿Alto y ancho o hay otras cosas? Largo, largo, largo. Ahí sí, ¿cierto? Largo y ancho. Esas son las magnitudes. Entonces, respuesta. El ancho del campo es, ¿cuánto? 15 metros. 15 qué? Metros. Metros. ¿Sí? Eso es importante. No nos dimos cuenta cuando resolvimos. 20 metros más largo y está cercado por 100 metros. Tienen las mismas unidades. ¿Qué hubiese pasado si no hubieran tenido las mismas unidades? Habría que Transformarlo. transformar. Habría que transformar, ¿cierto? Alguna de las dos. Ya, por ejemplo, si aquí está circundada por 1 kilómetro de cerca, hubiesen tenido que este kilómetro escribirlo como 1000 metros, o bien estos 20 metros hubieran tenido que escribirlo como 0,02 kilómetros. ¿Sí? Ahí va a depender de cada uno cuál transformación hace. Entonces, el ancho del campo es 15 metros y su largo, ¿cuánto es? 35. 35 metros. ¿Sí? ¿Por qué escribo el ancho y el largo y no solo el ancho? Porque pregunta por las Preguntan por ambas dimensiones. dimensiones. Exacto, ¿cierto? Porque pregunta por las dimensiones, o sea, por ambas. ¿Sí? Si la pregunta hubiese sido cuál es el largo, ustedes escriben solo 35. Si la pregunta hubiese sido cuál es el ancho, ustedes escriben solo 15. Si la pregunta hubiese sido cuál es el área del campo, ahí hubieran tenido que hacer otro cálculo más. ¿Sí? O sea, la respuesta que ustedes dan está condicionada a la pregunta, y eso es lógico, ¿cierto? No puedes contestar otra cosa que no tenga que ver con la pregunta. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Queda claro, no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, súper. A ver, hagamos uno más. Ya, ojo, que este de aquí es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Les queda de ejercicio para ustedes. ¿Por qué? Porque plantear el sistema es más simple, pero después resolverlo quizá un poco más largo porque tienen que recurrir a los métodos. Veamos el 11, que es muy parecido al que acabamos de hacer. O sea, en el sentido conceptual. ¿Sí? Son terrenos.
Dice, Patricia desea cercar un terreno rectangular y dividirlo en 3 partes iguales con cercado. ¿Sí? Si la longitud del campo es 3 veces el ancho y se requieren 100, o sea, 100.000 metros de cercado, ¿cuáles son las dimensiones del campo? ¿Se dan cuenta? La pregunta es la misma, solo que es otro contexto. Ya, entonces, traduzcamos. Vamos frase por frase. Patricia desea cercar un terreno rectangular. Y entonces, que el terreno sea rectangular, ¿qué va a significar? Que tenemos que dibujar un rectángulo. ¿Ya? Ahí está. Y dividirlo en 3 partes iguales con cercado. ¿Sí? O sea, con cierre. O en otras palabras, con pandereta, como quieran verlo. Con alambre púa, si es que alguien... Ya da lo mismo. La idea es que se quieren cercar esos 3 terrenos iguales. ¿Sí? Ya. ¿Cuál sería la división en 3 partes iguales? ¿Será eso? ¿Esto es Sí, igual a eso, igual a eso? ¿Sí o no? sí. Al menos esa es la idea. ¿Ya? Ojo, este problema tiene 2 soluciones y las 2 son correctas. Perfectamente nosotros podríamos cercar así. Bueno, a ver si me queda. ¿Ya? Y ahí también tenemos 3 terrenos iguales. ¿Sí? O una división equitativa. Ya, pero da lo mismo. Vamos a seguir una de las 2 soluciones. Y ahí está. Si la longitud del campo es 3 veces el ancho, entonces vamos a usar una variable x. ¿Cuál va a ser esa x? El ancho. El ancho. Ya, pero no es porque siempre tenga que ser así, ¿ah? Sino que ustedes en realidad la variable la pueden escoger como cualquier cosa. Y después ir jugando con el resto de ecuaciones. ¿Ya? Alguien me podría decir, ah, ¿saben qué? Yo quiero que la x sea el largo. Ya, perfecto, lo puede hacer. Siempre y cuando el resto de ecuaciones se defina correctamente. ¿Ya? Entonces, terreno rectangular, listo. Dividirlo en 3 partes iguales, listo. Con cercado significa que aquí va a ir cerca y ahí va a ir cerca. Además de todo el contorno. ¿Sí? Si la longitud del campo es 3 veces el ancho, ya dijimos que este era el ancho. ¿Cuánto mide esto? 3x. 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 ¿Cuánto medirá esto? X. ¿Por qué? Que está dividido en 3 partes iguales. Exacto, ¿cierto? Esto de acá está dividido en 3 partes iguales. Y si todo mide 3x, cada uno tiene que valer x. En otras palabras, estos son cuadrados. ¿Sí? No quedaron como cuadrados, pero no importa. Siempre los dibujos pueden ser asimétricos. Lo que importa son las dimensiones que uno vaya escribiendo. Ya, entonces, Profe, dígame. entonces bastaría con dividir 1000 por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, por 10. Vamos a ver por qué. Ya, entonces, si la longitud del campo es 3 veces su ancho, hasta ahí ya está listo, ¿cierto? Y se requieren 1000 metros de cercado.
¿Dónde nosotros debemos cercar? Aquí hay que traducir. ¿Esto lleva cerca? Sí, Sí. ¿Esto? También. sí, ¿Esto? también. También. O sea, tendríamos x más 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 x. ¿Cuántas son esas? 10x. 1, 2, 3, Yes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces, ¿esa ecuación de dónde se desprende? Del hecho de que se requieran 1000 metros de cercado. ¿Ya? ¿Cuánto vale x? 100 metros. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? Del ejercicio. Que las dimensiones del campo son de 100 metros de ancho y 300 de largo. Exacto. Entonces, las dimensiones del campo son 100 metros de ancho y 300 metros de largo. ¿Dudas? No, profe. No entendí muy bien la pregunta porque dice cuáles son las dimensiones del... El campo no es lo mismo que el terreno rectangular, ¿cierto? Sí, es lo mismo. Yo creo que Entonces, el campo sería la totalidad, pero... O lo que está preguntando es por lo que está cercado. dice, ¿cuáles son las dimensiones del campo? Por campo entendemos el terreno rectangular. Y eso incluye las particiones del... O sea, lo que está en medio. Sí, o sea, es todo esto. Pero es que, ojo, las dimensiones, o sea, esto y esto. Porque esta división es una división, ¿cómo decirlo? Secundaria. Sí, porque para ti se tiene un campo y ese lo va a dividir, pero de todas formas a nosotros nos interesa el completo. Ok. ¿Sí? Sí, esto de acá, ese dato se usa solo, ¿por qué? Porque como lo va a dividir y lo va a acercar, también tiene que incluirse en la ecuación. ¿Sí? Pero en realidad a nosotros lo que nos interesa es esto. ¿Sí? El total. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? No, profe. Ya. Ya miren, yo quería empezar hoy día con la materia, pero por tiempo parece que no voy a alcanzar. Así que veamos si resolvemos uno más para terminar. Entonces, ese está listo, ese está listo. Y hay uno que tenga un triangulito para recordar. ¿Cuál era el teorema más importante que uno veía en el colegio con respecto a triángulos? Pitágoras. Pitágoras, ¿cierto? Entonces lo vamos a recordar con este ejemplo. Dice, una escalera de 17 pies se coloca contra el costado de una casa de modo que su base está a 8 pies de la casa. Si se resbala hasta que su base está a 10 pies de la casa, ¿cuánto resbala hacia abajo la parte superior de la escalera? ¿Ya?
traduzcamos. Una escalera, chuta, voy a guardar la línea, ahí sí. Una escalera de 17 pies se coloca acá contra el costado de una casa. Ya, aquí está la escalera, soy súper malo para el dibujo, así que la escalera va a ser simplemente una línea. ¿Sí? Ahí digamos que eso es una escalera. ¿Sí? ¿Cuál es la longitud de la escalera? 17. 17 pies. 17, ¿cierto? Todo está en pies, así que la respuesta final va a estar en pies. Se coloca contra el costado de una casa. ¿Sí? Ahí está el costado de la casa. Aquí está el suelo. ¿Cómo será este ángulo? Recto. Debería, ¿cierto? Si la casa está bien hecha, el ángulo debería ser recto. Ahora, si la vamos a firmar a la Torre de Pisa, claramente que no. Ya, pero suponiendo que es una construcción normal. ¿Ya? Sigamos. De modo que su base está a 8 pies de la casa. ¿Cómo se interpreta eso? Que el cateto de abajo debería ser 8. Exacto, ¿cierto? Este debería ser 8. Ya. Punto. Si se resbala hasta que su base está a 10 pies de la casa. ¿Qué significa esta parte? Significa que la escalera bajó un poco, ¿cierto? Y esto va a medir 10. O sea, tenemos otro triángulo. Ahora la escalera está un poco más inclinada. De hecho, está a 10, ¿cierto? Pies de la base de la casa o de la casa. ¿Cuánto mide esto? 17. ¿Por qué? Porque es la misma escalera. Porque es la misma escalera, ¿cierto? Sí, repito, lo único que está haciendo esto es inclinándose un poco. ¿Ya? ¿Cuánto resbala hacia abajo? O sea, la escalera quedó aquí y nos preguntan esta diferencia. ¿Cómo se saca? Habría que sacar la diferencia de los dos catetos que faltan. Exacto, ¿cierto? Habría que sacar esta y después ver su diferencia. ¿Cómo sacamos este? Digamos el H1, o mejor H mayúscula. ¿Cuál era el teorema más importante de los triángulos? Pitágoras. ¿Qué nos decía? ¿Qué nos decía Pitágoras? Era cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado igual hipotenusa Al cuadrado, cuadrado. ¿cierto? O sea, en otras palabras, en este caso lo que se va a cumplir es que 8 al cuadrado más h al cuadrado es igual a 17 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo despejamos h? ¿17 al cuadrado menos 8 al cuadrado? Resultado, aquí tengo la calculadora. Esto es raíz de 225. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 225? 15. 15. ¿Ya? ¿Qué unidad tendrá esto? Yes. 10. 10. ¿Ya? Entonces, ahí está listo el primero. Y el segundo, se hace lo mismo. Digámosle h chico. ¿Cuánto es h chico? Raíz de 17 al cuadrado menos 10 al cuadrado.
¿cierto? Por Pitágoras es eso. ¿Cuánto nos daría en este caso ahora? Hagamos las cuentas. 17 al cuadrado. 189. Raíz de 189 es 14, ¿no? 3 raíz de 21. ¿no da exacta? No, ¿Y cuál es el valor aproximado con decimal? 13,7. ¿Cuánto? 13,7. Ya dejémoslo ahí. Ya, ¿y cuál sería la respuesta entonces? ¿Cuánto del...? Porque ya tradujimos todo el problema. Ahora lo único que falta es responder la pregunta. Y con esto terminamos porque estamos en la hora. ¿Cuál es la respuesta? Aproximadamente 1,3 pies. Exacto, la escalera resbala hacia abajo. Aproximadamente 1,3 pies. ¿Sí? ¿Por qué aproximadamente? que no era el número exacto el 13,7. Porque este no era exacto, ¿cierto? Y eso, ¿alguna duda, chicos? ¿Quedó claro? ¿Todo? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces profe, queda... Dígame. una consulta, no, nada que ver. ¿Cuánto es un pie aproximadamente? Como 12 centímetros parece, ¿o no? Bueno, no, estoy leseando. No, 12 pulgadas es un pie. 12 pulgadas. Sí, 12 pulgadas un pie, pero en centímetros, bueno, lo buscamos. ...30 centímetros. 30,48. Harto grande el pie, ¿eh? Gracias. Ya, chicos, entonces eso sería por hoy. El día jueves vamos a trabajar con perímetros, áreas y volúmenes. ¿Ya? Ok. Ya, chicos, los dejo. Que tengan buen día. Chao, chao. Gracias, Chao, profe. profe. Igualmente, Gracias. profe, cuídese.